Se acerca el fin del plazo para que la SEC apele la decisión en el caso contra Ripple. Mientras tanto, la empresa de blockchain se prepara para presentar su último desarrollo que seguramente enloquecerá a todos los inversionistas cripto. ¿Qué hará la SEC y hasta dónde subirá el precio de XRP ante esta decisión? Primero que todo, Ripple debe pagar la multa de $125 millones impuesta el pasado 7 de agosto. Antes del 6 de septiembre debería pagar, o sea, antes de 30 días desde la decisión. La SEC, por su parte, puede apelar antes del 7 de octubre. Son 60 días de plazo. Pero no creo que esto pase, ya que ambas partes parecen estar satisfechas con el resultado del juicio. Un dato importante es que el dinero de esta multa se utilizará en el Fair Fund creado por la SEC para compensar a los inversionistas que han sufrido pérdidas debido a actividades fraudulentas de diversos casos. En el caso de Ripple Labs, los fondos recaudados de las sanciones podrían ser distribuidos a los inversores afectados por las acciones de la empresa. Realmente no tengo ni idea quién salió afectado de esas ventas. Pero pues vengan y les quiero contar lo que descubrí y analicé sobre la stablecoin que va a lanzar Ripple próximamente. Se llama RLUSD y será lanzada al mercado en los próximos meses. No sabemos exactamente cuánto. Y seguro beneficiará a los inversionistas de XRP. Aquí hay una gran oportunidad para los inversionistas de XRP, pero recuerden que esto no debe ser tomado como asesoría financiera. Lo que sí les puedo decir es que cuiden sus cripto como un gran tesoro. Ojalá siempre puedan usar una billetera fría como esta de Tangent, que funciona súper fácil desde la app de su celular. Bueno, en abril de ese año, Ripple hizo pública su intención de introducir al mercado una stablecoin o moneda estable vinculada al dólar para participar en un negocio que hoy tiene una capitalización de mercado de más de $155 millones. Ese mercado es liderado por Tether, que actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking global de CoinMarketCap con $118 mil millones de su token. La sigue Circle con su stablecoin USDC, que ha superado a XRP y se ubica en el sexto lugar en capitalización de CoinMarketCap con una capitalización de $34.730 millones. Desde abril, Ripple ha estado trabajando en este proyecto y en agosto anunció que había iniciado las pruebas privadas de su stablecoin RLUSD en las mainnets de XRP Ledger y de Ethereum. Esto es importantísimo. Esta semana hubo dos quemas de monedas, una por 200 RLUSDs y otra por 100, lo que indica que se están realizando pruebas para refinar la funcionalidad del token. Ese avance es significativo y seguramente habrá más quemas como parte de este proceso. Muchos no entienden la implicación de esto a futuro, pero miren realmente lo que va a pasar. Ripple va a generar más ingresos y tendrá una stablecoin en su red, haciendo aún más relevante a XRP Ledger. Pero también tiene una implicación política inmensa. El negocio para Ripple es que los inversionistas convertirán un dólar tradicional en un dólar digital. Esto parece simple, pero dólar tras dólar se crea un fondo gigante de millones de dólares. ¿Y qué puede hacer Ripple con todo este dinero? Puede dejarlo en custodia de un banco o invertirlo, cuidando de no perder ni un centavo. Tether y Circle, que son los que ya tienen experiencia, invierten en activos de muy bajo riesgo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 3 meses o a 5 meses, a muy corto plazo, o depósitos a plazo en bancos AAA. Por ejemplo, Tether actualmente invierte 81,13% de su dinero en bonos del Tesoro a corto plazo, y Circle tiene 29 de los $33 mil millones entre bonos del Tesoro y repos. Miren, analicémoslo bien. Tether posee aproximadamente 97.600 millones de dólares en bonos del Tesoro. Esta cantidad es tan significativa que si Tether fuera un país se ubicaría en el puesto 18 entre los mayores tenedores de deuda estadounidense. Con dinero prestado a tasa cero, eso le genera aproximadamente $4.000 millones anuales de utilidad, lo que es un almuerzo gratis o, como dicen los financieros, un free lunch. Imaginen la cantidad de dinero que ganan estas dos empresas, teniendo fondeo gratis e invirtiendo miles de millones al 3, 4 o 5% anual. Es por eso que el gobierno estadounidense no va a acabar con ellos. ¿Quién saldría perdiendo? Exacto. Ya ven por qué digo que a los estadounidenses no les conviene atacar al mundo cripto.
porque es uno de los mayores inversionistas de sus bonos del tesoro, es uno de los mayores tenedores de los bonos del tesoro. Eso es como el dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. No van a querer patear la lonchera. O sea, como decimos en Colombia, Tether y Circle ya se les metieron al rancho y se les comieron las gallinas, entraron por la puerta de atrás, ya no les pueden sacar y toca tratarlos con mucho cuidado. Y ahora le toca el turno a Ripple. Ripple se convertirá en el jugador importante en el mundo de las stablecoins, ganando poder que evitará que lo sigan atacando. Ese es el pedazo más importante de este proceso. Mientras tanto, vemos a la SEC dejando pasar el tiempo para decidir si apela o no el resultado del juicio. Les queda apenas un mes. Estamos en un año de elecciones. No sé si Gary Gensler querrá ganarse de enemigo al posible presidente Trump. Y menos después de este análisis que hizo CNBC. Les traigo un clip que vale oro. Me parece que vale mucho, mucho para que ustedes lo analicen. Ripple hace parte de un super PAC que apoya a Trump a la presidencia. ¿Qué es un super PAC? Un super PAC es una entidad sin ánimo de lucro que recoge fondos para ayudar y apoyar las elecciones, sea para un candidato o para el otro. Entonces, miren la cantidad de plata que ha llegado del mundo cripto a apoyar las elecciones y en especial las republicanas. Hace unos años, el expresidente Trump calificó a Bitcoin como una estafa. Pero el mes pasado, habló en la conferencia de Bitcoin más grande del año y elogió a Bitcoin, comparándolo con la industria del acero de hace un siglo. Una gran historia en cnbc.com hoy sobre cómo Trump pasó de escéptico a creyente. Y nos acompaña la reportera detrás de la historia, Mackenzie Sigaros. Mac, bienvenido. Hola Tyler. Así que desde hace meses he estado hablando con las personas que silenciosamente han estado ayudando a orquestar el cambio radical de postura de Donald Trump sobre las criptomonedas a puertas cerradas. El cambio de 180 grados de la expresidenta sobre tokens digitales es del menos marzo. Fue entonces cuando 3 bitcoiners que viven en Puerto Rico se pusieron en contacto con el equipo de Trump y se unieron a un coro de voces, un grupo que incluye a la familia y amigos de Trump y que ha estado impulsando activamente puntos de discusión a favor de las criptomonedas. Estamos hablando de reuniones secretas en la Torre Trump en Nashville y Mar-a-Lago, además de una serie de eventos paralelos de recaudación de fondos. Ahora, en total, le han prometido $100 millones y 5 millones de votos. Han recaudado $25 millones hasta ahora y me han dicho que pronto me llegará una cifra actualizada de recaudación de fondos. Ahora Trump está escuchando, inclinándose cada vez más hacia un discurso a favor de Bitcoin durante la campaña electoral. La gente que me dice que ha estado aprendiendo como expertos le ha explicado que la industria es real y no está invadida por actividades delictivas. Pero también está la cuestión de todo ese dinero recaudado y donado por ejecutivos y empresas de criptomonedas. La mitad de las inversiones corporativas en criptomonedas proviene de este ciclo. El gasto supera el de las grandes petroleras y bancos. Hasta ahora, el dinero criptográfico dirige carreras primarias, con victorias que siguen su ejemplo. Estamos hablando de una tasa de victorias de más del 85% hasta el momento cuando se trata de dinero de super PAC pro criptomonedas. Así que estas son fuerzas pro criptomonedas que están donando este dinero. No lo donan necesariamente en criptomonedas. Algunos de ellos realmente lo son. Una mezcla de Bitcoin, Ether, USDC, más de $4 millones en criptomonedas destinadas a la campaña de Trump. Por lo tanto, se trataría de empresas, grupos de lobby, organizaciones profesionales, etc. Y son especialmente las empresas que están luchando contra la SEC y el presidente Gensler. Ripple y Coinbase son dos de los mayores patrocinadores de los super PAC pro cripto, no necesariamente en la campaña de Trump en particular, pero ciertamente Fairshake es uno de los mayores proveedores de respuesta rápida. La campaña de Harris. ¿Qué dicen sobre las criptomonedas? La semana pasada, en la Convención Nacional Demócrata, escuchamos a un asistente de campaña senior y cuando se le preguntó específicamente sobre su postura sobre las criptomonedas, dijo que el vicepresidente adoptaría políticas que respalden las tecnologías emergentes. Coinbase ha estado celebrando reuniones privadas con el equipo de Harris y están satisfechos con el tipo de conversaciones que se están teniendo. Aunque la SEC continúa imponiendo sanciones en el universo cripto que no está regulado, como en el caso de OpenSea, el marketplace de NFTs más reconocido del mundo, no quieren dejar títere con cabeza. Es importante pensar en esto, que la SEC sigue atacando, ya atacó a Coinbase, sigue investigando a Coinbase, sigue investigando a Uniswap, está investigando a diferentes procesos y el único que ya dijo que no, que había acabado el proceso era con Ethereum. Ahí quedan muchas dudas por resolver. Al final les queda un poco más de un mes para decidir si van a apelar o no. Si no apelan, será una victoria definitiva para Ripple y para XRP. Lo curioso de esta semana es que hemos visto a un par de ballenas moviendo grandes cantidades hacia los exchanges. Estas movidas normalmente se analizan con cuidado
porque cuando alguien mueve sus tokens hacia los exchanges es para venderlos. Primero, movieron 26.740.000 tokens hacia Bitstamp desde una billetera sin identificar. Luego, otra billetera movió 27.600.000 tokens hacia Bitso. Esos son dos exchanges muy importantes en el mundo cripto. Aún no se sabe sobre estos movimientos, es todo un misterio. Obviamente genera FUD y el precio cayó aproximadamente un 2% cuando se supo de estas dos movidas. Ahora revisemos hacia dónde podría ir el precio de XRP en los próximos días. Creo que podría subir hasta $1.20, aunque XRP está en medio de una guerra porque Ripple ofrece un servicio donde los más afectados son los bancos. En realidad, lo que está haciendo Ripple es atacar su status quo. Si Ripple logra ganar más aliados bancarios como Santander, Standard Chartered, Bank of America, SBI, japonés, seguro reducirá ese odio hacia su producto y se acabará la manipulación del precio. Vengan, analicemos cifras de CoinMarketCap para ver qué puede pasar en el corto plazo. Resumiendo rápido, tenemos que el mercado global con la capitalización de mercado es de 2,07 trillones y que ha bajado 0,82% en las últimas 24 horas. Tenemos el índice de Fear and Greed Index en 46 puntos, con Bitcoin por debajito de los $59.000, en este momento 58.882, y bajamos a ver que el que les estaba nombrando ahorita, que era Tether, está en 118.2 billones de dólares. Eso en términos americanos. También BNB está en el cuarto lugar con $527, y más abajo está Solana, que ha perdido también una cantidad esta última semana, ha perdido 15%, y XRP, que ha perdido 7,16% la semana, con un valor de mercado de 56 centavos con 29. Esa es la situación actual de XRP con un market cap de 31.6 billones de dólares, y veámoslo dentro de la plataforma de BitGet, que como ya bien saben es el gran exchange que patrocina este canal, me apoyan una cantidad y que me parece una maravilla estar siempre opinando y comentando lo que ellos están haciendo. Operaciones que he ido haciendo, se ven ahí en rojo y en azul, en verde, y vamos a ver el punto actual. Esta gráfica es de un día, vemos que está en 56,15 con un piso aquí alrededor de los 55 centavos y con un potencial muy grande de ver una subida hacia los 58 centavos, entre 58 y 60 centavos. Ese es el objetivo inicial que yo tengo. Después me paso a analizarlo hacia los 63 centavos. Si lo vemos en una gráfica por horas, lo vamos a poder ver, y agrandemos la gráfica un poquito más para poder tener una mejor visión. Tenemos un nivel de compra muy cercano, viendo que el RSI baja y está alrededor de los 39 puntos más o menos, con una vela roja muy fuerte a la baja, donde se aparece ese nivel de los 58 centavos para entrar a comprar. Después, acuérdense, lo he dicho varias veces, no se ve acá en el corto plazo, pero es un nivel sólido de largo plazo que son los 48 centavos. De pronto pueden estar los 52 centavos para comprar y puede ser una posibilidad grande de retornar hacia los 58 centavos, que incluso nos marca acá que es la media móvil de 200 días. Eso es la situación actual de XRP y hacia donde yo espero que vaya. Miren, XRP seguro va a explotar al alza en este bull run, retornando al top 5 del universo cripto, ya que presenta una utilidad clara que beneficia a todos. Recuerden, yo le apuesto a los 73 centavos como mínimo y después saltar hasta el $1.20, al menos. Claro que todo depende del movimiento de estas semanas también de Bitcoin, que es la reina de las monedas cripto. ¿Ustedes usarían XRP como recurso para invertir y ahorrar para retirarse? Yo lo haría. XRP tiene mucha incertidumbre, pero seguro será una excelente reserva de valor a futuro. Aunque me parece muy arriesgado apostar a una pensión en manos de esta altcoin, creo que es una apuesta que debe ir combinada con otras alternativas y con un buen portafolio diversificado. Entre esos, Bitcoin. En esta ocasión decidí revisar la oportunidad de crear un fondo de retiro a punta de Bitcoin. Luego lo haré con XRP. Los invito a ver mi último video, donde les planteo la posibilidad de ahorrar en Bitcoin para un retiro temprano. Espero les guste. No olviden comentar ese video, suscribirse al canal y al menos dar un like. Nos vemos y hasta la próxima.